Hoy justamente conversaremos sobre la posición de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica sobre varios temas relacionados al cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y cómo la sociedad está exigiendo respuestas más rápidas, más eficientes y que abarquen estas necesidades insatisfechas de las personas mayores en Costa Rica y cuál es la posición justamente de la Defensoría al respecto. Y por eso nos acompaña don Juan Carlos Pereira, quien es defensor adjunto de los habitantes. Muchas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos y bienvenido al programa. Muchas gracias, María Fernanda. En realidad, de parte de la Defensoría, agradecerles a ustedes la posibilidad de participar en un espacio como estos para poder compartir algunas de las tareas y trabajos que realizamos desde la Defensoría de los Habitantes para garantizar los derechos de las diferentes poblaciones que atendemos. Y para comenzar, la Defensoría se ha posicionado recientemente en varias ocasiones con respecto al estado de algunos centros diurnos y de larga estancia que atienden a personas adultas mayores, inclusive refiriéndose a un caso en Cartago, en donde ocurrió un allanamiento a uno de estos centros, y preocupa, ¿verdad?, la situación de las personas adultas mayores que viven, ya sea en estos lugares o que reciben algunos servicios o permanecen durante el día en estos centros, muchos con órdenes sanitarias inclusive. ¿Cuál es la posición de la Asamblea con respecto a esta situación? Claro, en realidad desde la Defensoría y por lo menos de lo que recuerdo, en los últimos 3 años, a partir del 2024, hemos venido realizando algunas intervenciones en centros de larga estancia para personas adultas mayores y centros de atención diurna. El común denominador de lo que hemos encontrado a partir de las investigaciones que se han realizado tienen que ver con la falta de supervisión y control por parte de las instituciones competentes. En el caso de las personas adultas mayores, todo el trabajo que realiza el CONAPAN, y en el caso de las personas con discapacidad y en algunos casos donde hay población adulta mayor que presenta alguna discapacidad, pues también la falta de esa coordinación interinstitucional. Por otra parte, hemos identificado, como decía usted, situaciones donde se establecen órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud y también hemos visto la carencia de esa coordinación entre las instituciones para poder garantizar la atención adecuada a las personas adultas mayores. Cuando una persona adulta mayor está en un centro de cuidado, particularmente de larga estancia, además de garantizarle sus derechos y suplir las necesidades básicas de esa persona, pues también se deben garantizar el trato digno y el respeto, digamos, al ser humano que está ahí. Entonces, de alguna manera, para la Defensoría es importante insistir que la coordinación interinstitucional, particularmente entre esas 3 entidades que estoy mencionando, es fundamental para que se les garanticen los derechos a todas estas personas. ¿Ha habido respuesta? Porque, bueno, inclusive en el caso particular de este centro en Cartago, que experimentó un allanamiento, inclusive, la Defensoría consultó tanto a CONAPAM como al Ministerio de Salud sobre el manejo que se había dado de la población atendida en este centro a raíz de este allanamiento. ¿Tuvieron respuesta al respecto ustedes de estas instituciones? Correcto. En efecto, esta intervención es de principios del primer bimestre de este año, me parece, y nosotros solicitamos la información. Ahí también incluso le pedimos información a la Municipalidad de Cartago por el tema de los permisos. Sin embargo, digamos, no había pues algún tipo de responsabilidad directa más allá que el otorgamiento del permiso de funcionamiento por parte de la municipalidad. Pero en el caso de CONAPAN y el caso del Ministerio de Salud, sí identificamos de nuevo que existe esa falta de definición clara de protocolos de atención para atender a las personas adultas mayores cuando están en una situación de vulnerabilidad como la que al parecer ocurrió en ese centro y tal y como se denunció, digamos, ante la instancia judicial, que es a partir de donde se solicita el allanamiento, ¿verdad? Además de esta carencia ¿verdad?, de supervisión por parte, por ejemplo, del ente rector, que es CONAPAM en este caso, también las organizaciones de bienestar social han manifestado una disminución en los recursos, ¿verdad?, que tienen. Entonces, muchas veces hay buenas intenciones por parte de estas organizaciones, pero a pesar de que realizan bingos, rifas y demás, no consiguen tener el dinero suficiente para no caer en una situación, ¿verdad?, por ejemplo, de orden sanitaria por daños en la infraestructura o falta de personal.
cuál ha sido también pues, la demanda por parte de la población hacia la Defensoría en estos casos, ¿verdad? De que no cumplen los centros con condiciones básicas, ¿verdad? Claro, este tema de cumplir con las condiciones básicas que requieren las personas para ser atendidas tiene que ver también con el financiamiento. Y es ahí también donde hemos observado y hemos recibido nosotros algunas denuncias, particularmente en el caso de personas con discapacidad, en una disminución que se ha dado sobre las ayudas económicas que se les venían brindando, tanto para la manutención como para el pago de alquileres o de los centros de cuidado donde estaban ubicadas estas personas. Nosotros tuvimos a principios de este año algunas reuniones con representantes de CONAPDIS, de LIMAS, para ver de qué se trataba el tema de la disminución de las ayudas económicas, y en efecto pudimos observar que en algunos casos, por ejemplo, me parece recordar que de un monto de 260,000 colones que se brindaba para digamos, la manutención en un centro de cuidado, se estaban bajando, se estaban proponiendo a 60,000 colones, lo que evidentemente hace imposible una atención adecuada para estas personas. Entonces, de manera que nosotros también emitimos las recomendaciones con respecto a cómo se estaba valorando incluso el tema de definir, digamos, porque se hablaba de una canasta básica, pero es distinto una canasta básica ordinaria que una canasta básica para una persona con discapacidad. Entonces, de hecho, desde la Defensoría pues sí hicimos los señalamientos de la necesidad de que eso se revisara y se realizaran los ajustes que corresponden para no afectar a las personas. Así es. Bueno, seguiremos conversando con don Juan Carlos Pereira, quien es defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes. Vamos a abordar también algunos temas relacionados a las reformas que se proponen realizar al régimen de invalidez, vejez y muerte, a las pensiones, y también la violencia patrimonial contra personas adultas mayores que aqueja pues, a esta población en el país. Así que acompáñenos, que tenemos varios temas de mucha relevancia que abordar todavía